Gracias, pastor. Que Dios me lo bendiga a cada uno de mis hermanos en esta hermosa noche. Eh, el tema del día de hoy eh, se llama tener buenos principios para tomar buenas decisiones, ¿verdad? Ese es el tema. Eh, escuchando estas alabanzas, eh, las dos últimas, ¿verdad? La de Orellana y la última, Marcos Witt, me venían muchos recuerdos a el Señor ministró mi vida, ¿verdad? Y venían recuerdos de cuando yo comencé a conocer al Señor, no como lo conozco ahora, ¿verdad? Pero cuando yo comencé a conocer al Señor y algo que fue una decisión que yo tomé en ese tiempo, ¿verdad? Cuando tal vez uno joven puede decir, bueno, el mundo y todo, ¿verdad? En aquel tiempo, yo tenía 21 años, hace ya bastante rato, ¿verdad? Y tomé la decisión de buscar del Señor sin, sin conocerle, ¿verdad? Sin saber mucho de este Dios. Y ahora, ya hace un tiempo para acá, tomamos la decisión, yo y mi esposa, de estar en este ministerio. Y creo que es lo mejor de lo mejor, ¿verdad? El Señor nos ha puesto a nuestros pastores acá, nos han enseñado, nos han jalado las orejas muchas veces, pero eso es bueno porque nos enseña y nos educa a tener buenos principios, ¿verdad? Como creyentes. Entonces, eh, eso el Señor me ministraba mucho con todo esto, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor por, por, por haberme escogido en, en ese tiempo, ¿verdad? Y ahorita también, porque sin conocerle, el Señor puso su mirada en mí, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor por todo eso, ¿verdad? Yo sé que el Señor nos va a ir enseñando cada día más. Quiero que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 5, verso 14 al 28. Y tal vez ustedes al leer esto dicen, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Porque tal vez es un poquito diferente. Un amén, un dedito así, cuando lo tengan. Bueno, ya aquí lo tienen. Dice Jeremías capítulo 5, verso 14. Pues bien, pues bien, esto me ha dicho el Señor, el Dios Todopoderoso, por decir ellos esas cosas. Esto es lo que le sucederá. Voy a hacer que mis palabras sean en tu boca como fuego y que el pueblo sea como leña y que ese fuego le devore. El Señor afirma, Israel, voy a traer contra ti un pueblo que viene de lejos, un pueblo fuerte, muy antiguo. Tú no conoces su idioma, ni entiendes lo que dicen. Todos ellos son guerreros valientes y son armas signific, significal, significan de muerte, perdón. Y las armas significan la muerte. Se comerán tus cosechas, tu pan, y aún devorarán a tus hijos y a tus hijas. Se comerán a tus ovejas, tus reses, tus viñas, tus higueras. Con sus armas destruirán la ciudad fortificada en que tú confías. El Señor afirma, perdón, el Señor afirma, en este tiempo, sin embargo, no los destruiré por completo. Cuando te pregunten por qué no hizo todo esto el Señor nuestro Dios, respóndeles. Así como abandonaron al Señor y se pusieron a servir a dioses extranjeros en su propia tierra, así también tendrán que servir a gente extranjera en una tierra ajena. Avisen al rey de Israel y dirijan a Judá, y digan a Judá, perdón, avisen al rey de Israel y digan a Judá, oye esto, pueblo
tonto y estúpido, que tiene ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. Yo el Señor digo, ¿es que ustedes no me temen? ¿Es que no tiemblan delante de mí? Yo puse la playa como límite al mar, un límite que el mar no puede pasar. Sus olas se agitan, impotentes, impotentes y rugen, pero no pueden pasar. Ustedes tienen un corazón terco y rebelde. Me abandonaron y se fueron. No reflexionaron ni dijeron, respetemos al Señor nuestro Dios, que a su debido tiempo nos da la lluvia, el otoño y la primavera, y nos reserva el tiempo señalado para la cosecha. Pero el pecado de ustedes ha cambiado las cosas y no pueden disfrutar de esos beneficios, porque hay en mi pueblo hombres malos que acechan como cazadores de pájaros, que ponen trampa para atrapar a los demás. Llenan sus casas de objetos robados, como se llenan de pájaros las jaulas. Así se hicieron poderosos y ricos. Y están gordos y bien alimentados. Su maldad no tiene límite. No hacen justicia al huérfano, ni reconocen el derecho de los pobres. Eso era Jeremías, ¿verdad? Hay algo aquí que creo que nos enseña algo en las decisiones que este pueblo de Israel había tomado, ¿verdad? Decisiones eh, tontas y estúpidas, dicen una parte, ¿verdad? Se escucha fuerte, ¿verdad? Y a veces el Señor a veces nos dice lo mismo. Toman decisiones tontas y estúpidas, ¿verdad? Muchas veces tomamos esas decisiones. Dice, algunos nos dejamos llevar por el placer del momento, ¿verdad? Por lo que estamos sintiendo en el momento. Otros se detienen a considerar el pro y la contra, ¿verdad? Antes de escoger. Entonces, lo que le parece más beneficioso, esa es la decisión que van a tomar. Sin embargo, cualquiera de estos dos enfoques pueden basarse solo en preferencias personales. La mejor manera para tomar decisiones sabias es depender de la palabra de Dios. Es la mejor decisión. Y hay una historia en la Biblia que está en Génesis. Está en Génesis y es sobre Abraham y Lot cuando tuvieron su contienda, ¿verdad? Y Abraham le dice, si usted se va al occidente, yo me voy al oriente. Si usted se va al sur, yo me voy al norte. Era una decisión, porque Abraham no quería tener contienda con su hermano. Una decisión que tenía que tomar Abraham y Lot en el momento. Lot. Pero ¿qué hizo Lot? Vio que el lugar, las llanuras sobre el río Jordán, vio eso hermoso que se daba bien y se fue para allá. Tomó una decisión en lo que vio, ¿verdad? Le pareció bien lo que estaba haciendo. Pero ¿qué pasó después? Metió a su familia en la cueva del león, ¿verdad? En problemas. No fue una decisión sabia. Y hay algo. Cuando Abraham dice, bueno, usted agarra para allá, yo agarro para acá. ¿Qué hizo Dios? Bendijo Dios mucho más a Abraham, porque Dios estaba con él. No quiere decir que no estaba con Lot, pero la promesa Dios se la había hecho a Abraham. Entonces, tenemos tomar decisiones
sabias o buenas decisiones, muchas veces tenemos que tomar decisiones de dejar algo o a alguien. Abraham aquí, yo agarro para acá, tú agarras para allá. Fue una decisión sabia de Abraham. No quería conflictos con el otro. Pero al final de cuentas, Dios le había dado una orden a él, pero él jaló al otro. Entonces, tenemos que tener principios para tomar esas buenas decisiones. Principios en la palabra, ¿verdad? Para poder tomar buenas decisiones. Y vamos a ir al libro de Daniel. Y creo que ahí vamos a compartir tamaño un poco porque hay varios versículos sobre Daniel. Y quiero que vayamos al capítulo 1. No lo voy a leer todo porque llega hasta el verso 16, pero voy a leer un poco. Dice que en el año tercero el reino Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y lo sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Penax, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real y de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buena parecer y enseñándole toda la sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y lenguas de los caldeos. Voy a dejarlo hasta ahí, porque lo leo, se me hace muy largo. Ustedes lo leen en casa. Dice que aquí Daniel toma una decisión más adelante, cuando les dan de comer de las cosas del rey. Y Daniel dice, no, un momento, ¿verdad? Vamos a ver esto y esto y esto, le dice al encargado. El encargado se asusta y dice, no, porque pues a mí el rey me va a matar. No, denos por tanto tiempo, 10 días. Si en 10 días nosotros no mejoramos y estamos peor que ellos, haga como parezca. Una decisión en los principios de Dios. Daniel no jugaba con las cosas del Señor. Él no quería contaminarse con la comida porque no sabía qué comían aquellos hombres. Tal vez comían carne de cerdo y los judíos no comían carne de cerdo. Él tomó una decisión para no contaminarse, ¿verdad? Una decisión sabia. Mire, muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones sabias para no contaminarnos con el mundo. Y algo que nos decía el pastor al principio, el que anda con borrachos, con 5 borrachos, se hace el número 6. Y hay un dicho, el que anda con lobos, aullar aprende. Entonces, si Daniel se hubiera quedado como los otros, comiendo la comida del rey, y era sido igual que los otros, tal vez se diera hasta debilitado, se diera enfermado. Pero Daniel tomó una decisión. Entonces, nosotros tenemos muchas veces que tomar esas decisiones sabias, en principios, con buenos principios en la palabra. Y a veces dejar amistades que no nos convienen, ¿verdad? Porque muchas veces hay amistades que nos alejan de la presencia de Dios. Y mi cuate, mi compa, mi parce, hijo el colombiano, y todo, ¿verdad? Pero por más amigo que sea, si no te está ayudando en las cosas del Señor y se está alejando,
quita esa amistad, porque no te está llevando a nada. Daniel vivió en Babilonia durante un periodo del exilio hebreo, ¿verdad? Daniel vivió en ese periodo, ¿verdad? Donde fueron cautivos. Era un joven brillante y entendido en todo, ¿verdad? Daniel era entendidísimo en los sueños y todo, ¿verdad? Dice que si Daniel se hubiera mezclado con los babilonios, Daniel hubiera perdido el propósito de Dios y el plan por cual Dios le había salvado la vida y por el plan por cual Dios lo había puesto ahí. ¿Por qué? Y era actuado erróneamente junto con los otros tres muchachos, pero ellos tomaron decisiones correctas. Dice que Daniel fue instruido en una cultura, literatura religiosa, ¿verdad? Diferente a los babilonios. Temían a Jehová, el Dios de lo sobrenatural, como decía la canción, ¿verdad? El Dios de lo sobrenatural. Daniel sabía quién era Jehová. Dice, yo no me quiero salir del propósito de Dios y contaminarme para que Jehová me castigue después. Me imagino que eso, no dice la Biblia eso, pero me imagino que Daniel lo pensaba, ¿verdad? Dice que Daniel y sus amigos, con el plan del rey siempre, cooperaron con el plan del rey, en un punto que sí, pero no afectaron su fe en Dios, porque el rey los llamó, pero en ese punto ellos cooperaron ahí y ayudaron en el reino de Nabucodonosor, pero no contaminaron su fe. Y algo que me llamaba la atención de la historia de esta señora que contaba el pastor al principio, o la hermana, tomó una decisión errada. No esperó a que llegaran los siervos, no esperó la palabra y se fue. Tomó una decisión incorrecta, creyendo que yendo a la iglesia estaba bien. No era el punto donde Dios quería tenerla en el momento. Y después vinieron las consecuencias. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. ¿Qué decisión vamos a tomar? Me largo, hijo. Disculpen la palabra. Me voy de aquí a este ministerio. No me gusta como me habla el pastor. No me gusta como me habla la pastora. No me gusta como me hablan los hermanos. No me gusta como Dios me habla. Me voy. Tiene todo el derecho a irse. Pero después no venga llorando por tomar una decisión mala, porque va a traer consecuencias. Si el Señor lo trajo aquí, por algo lo trajo acá. Aquí era donde le iban a enseñar. Pero ya, las personas a veces no quieren entender ese punto. Dice que existen dos elementos básicos para tomar decisiones, por principio y por preferencia. Dice que por principio, que se refiere a una conducta o moral basada en la palabra de Dios. Imagínense si Daniel no tuviera esa conducta y esa moral basada en las escrituras. No hubiera tomado la decisión de no quererse contaminar, ¿verdad? En el capítulo 3 de Daniel también hay otra historia parecida a la
más atrás, al capítulo 1. Y es cuando el rey Nabucodonosor manda hacer una estatua. Y aquellos muchachos no se inclinan. Daniel 3 del 1 al 30, para que lo lean en sus casas. Dice que no se inclinan. Y dice que el rey se enoja. ¿Y qué manda hacer? Un horno. Dice que se enoja tanto que calienta 7 veces más ese horno. Pero aquellos muchachos no, ¿cómo es la palabra? Espere para ver si me recuerdo. No, no flaquearon, ¿verdad? No flaquearon su fe. Es decir, ay, no van a tirar el horno a fuego, pero su decisión con sus buenos principios en la palabra, dice, no, nuestra decisión es, rey, aunque nos meta el horno de fuego, no nos inclinaremos delante de la estatua. El Dios que nos ha estado hasta hoy, nos ha librado de la mano de lo que ha pasado, nos librará del horno de fuego. Y si no fuera así, pues bienvenido sea, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? El rey se quedó con la boca abierta, ¿verdad? Dice, no echamos 3 y veo 4. Y el 4 es como el hijo de los dioses, dice. Era Jesucristo que estaba en el horno de fuego con ellos, ¿verdad? Y bailaban y todo, ¿verdad? Danzaban delante de la presencia del Señor. Gozosos por tomar una decisión correcta, ¿verdad? Es algo profundo esto del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos decisiones radicales de no querer contaminarnos con las cosas del mundo, el Señor va a respaldar eso. Y si Dios no lo respalda, nos vamos con el Señor, ¿verdad? A final de cuentas, es nuestra decisión con Él. Estos 3 tomaron la decisión. Si Dios no los hubiera librado, iba a la presencia del Señor. Pero Dios metió su mano ahí, ¿verdad? Y dice la palabra, hasta la mano se me levantó ahí, ¿verdad? Y dice la palabra que los que abrieron el horno para empujar a Daniel, a estos 3 muchachos, dice que murieron. Y cuando salió estos 3 varones de Dios del horno, dice que ni su cabello olía a fuego, ni se le había esparreado el pelo. Y usted sabe cómo era el pelo quemado, ¿verdad? Y a ellos ni eso. ¿Por qué? Por tomar una decisión sabia, con buenos principios. Dice, cuando tomamos decisión por preferencia, esto quiere decir basado en las cosas que a mí me gustan. No tomo esa decisión porque no me gusta. Tomo esta porque me gusta, ¿verdad? No tomo la decisión de servirle al Señor porque si le sirvo al Señor voy a pasar problemas. Ya lo dice la Biblia. Y todos los que están ahí, si leo la Biblia, Daniel, Mesach, Abednego, todos pasaron por problemas. Abraham, y yo no quiero pasar por eso. Entonces, son decisiones basadas en las cosas que nos gustan, en nuestra carne. Entonces, esas decisiones nos van a llevar a cosas mal, nos va a ir peor. Y el ejemplo está lo de esta señora que el pastor nos contaba al principio, o la hermana, ¿verdad? Por tomar una decisión a la ligera, no los espero y todo, me voy. ¿Qué le pasó? ¿Verdad? Todos escucharon que fue violada, ¿verdad? Por tomar una decisión errada, por no esperar la
del Señor, porque era la voz del Señor que iba a llegar a hablarles, ¿verdad? Entonces, es peligroso tomar decisiones a la preferencia. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a apartarnos del propósito de Dios. Hoy no me conecto porque está lloviendo y es mejor estar durmiendo con la lluvia, ¿verdad? Y no, no podemos. La decisión es conectémonos, escuchemos la palabra del Señor. Yo sé que es rica la lluvia y para dormir es riquísimo, pero no, la decisión no es porque nos guste, es porque es lo que Dios quiere. Es una decisión de cada uno. Principios bíblicos, principios de la palabra, ¿verdad? Con todo este régimen que pasó Daniel y los demás jóvenes judíos, debían ingerir alimentos, ¿verdad? Que les ofreciera el rey, pero ellos no quisieron contaminarse con eso, ¿verdad? Dice, cuando entendemos qué tan grande es Dios y qué tan pequeños somos nosotros, podremos tener reverencia y temor a Dios. Lo que tenía Daniel y los otros muchachos, temor y reverencia. ¿Qué hablábamos, qué leíamos al principio? Que decía el libro de Jeremías, en el verso 20, en el verso 22 dice, yo el Señor digo, es que ustedes no me temen, no tiemblan delante de mí, no lloran. Esa es la versión mía, ¿verdad? No lloran, no temen delante de mí. Pero ¿qué tenían Daniel y los otros muchachos? Temor de Jehová. Cuando nosotros no tenemos temor, no conocemos y no vemos que nosotros somos pequeñas miniaturas delante de la presencia de Dios, no tenemos temor de Él. Y cuando nosotros no tenemos temor, no sabemos quién es Dios, tomamos las decisiones a la carrera. Y eso, cuando no tenemos temor de Dios, dice que nos lleva a tomar decisiones o direcciones sin consultarle al Señor. Señor, ¿puedo hacer esto? No, lo hago y punto. Dice que tenemos que tener y meditar en la palabra del Señor para que el Espíritu Santo indique los pasos a seguir. Es el Espíritu Santo que tiene que darnos los pasos a seguir. Yo no tomo una decisión así porque así. No, tenemos que tomar decisiones que el mismo Espíritu Santo sea el que nos indique. Ahora tenemos al pastor y algo que me llamaba la atención que el pastor decía, es el teléfono. Y creo que a mí me cuesta un montón. A veces no lo llamo, ¿verdad? Y a veces tomamos decisiones sin consultarle al Señor. Y después viene el lloro. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí te está pasando esto? Pero por las decisiones que hemos tomado, ahí tenemos las consecuencias, ¿verdad?
Perdón. Vamos a ir a Daniel 6, capítulo 6, verso 4. Dice, entonces los gobernadores y sápatras buscaron ocasiones para causar a Daniel, para acusar a Daniel, perdón, en la relación, en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ve acá, cuando nosotros tomamos decisiones, perdón, radicales con el Señor, dice que buscar, escarbar de todos lados para ver dónde le encontraban una falla a Daniel, pero no encontraron ninguna, pero encontraron un punto de Daniel que para ellos era beneficioso, porque Daniel oraba a Dios. Daniel se postraba tres veces al día. Entonces, aquí es el punto de quiebre de Daniel. Y hacen un heredicto para que el rey lo firme y así poder encontrarle una falla a Daniel. Y ustedes se conocen la historia cuando es lanzado a la fosa de leones, ¿verdad? Y el Señor llega y sella la boca de los leones. Parecían mansos gatitos, ¿verdad? Me imagino que Daniel esa noche pasó una noche calientica, ¿verdad? Con cobijita peludita, ¿verdad? De león, imagínense. No, nadie ha dormido con eso, solo Daniel. Entonces, ¿por qué un hombre ejemplar como Daniel? Por tomar decisiones sabias, por no jugar con las cosas del Señor. Él no tambaleaba, sí o no, ¿verdad? Era pum, a lo que iba. Él sabía. Principios. Nuestras decisiones deben estar basadas en principios tales como Cristo es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. Y vamos a ir a Juan 4, 4 14, perdón, 14, 6. Y este versículo casi todo el mundo lo conocemos. Y dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada viene el Padre si no es por mí. Dice, yo soy el camino y la vida. Nadie va al Padre o viene al Padre si no es por mí. Entonces, es más que un buen hombre. Jesús no es más que un buen hombre, ni era un profeta o un sanador. Es el único camino a Dios. Eso es un principio que tenemos que tener todos nosotros como creyentes. Jesús es mi Salvador, es el Hijo de Dios y es el que me lleva al Padre. Otro, la Biblia es inspirada por Dios. Por tanto, es infalible e inerrante. Infalible e inerrante, ¿verdad? Y ese verso lo podemos encontrar en 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Que dice, la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios. Dice que eso no lo podemos rechazar. La palabra de Dios nosotros no la podemos rechazar. Y porque no entendamos algunos pasajes bíblicos,
No, este no es para mí, ¿verdad? O este no lo acepto porque dice cosas muy duras. No, toda la palabra es inspirada por el Señor. Aún por más, por más duro que diga el versículo o el capítulo, es inspiración del Señor. Si a mí no me gusta y a ti no te gusta, vamos a tener graves problemas, ¿verdad? Porque el Señor dice, ya eso no es problema mío, si a usted no le guste, pero es inspiración mía. Entonces, tenemos que tener la palabra de Dios inspirada por Él. Toda la escritura, hasta las comas que están ahí, son inspiración de Dios. Nuestro cuerpo, tercero, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 6:19. Dice que este estuche, este cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Así que no podemos tomar decisiones que corrompan el templo, porque estamos constrictando al Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros. Entonces, tenemos que tener ese principio. Si yo soy templo del Espíritu Santo, no puedo hacer algo que al Espíritu Santo no le guste. Nosotros como cristianos no tenemos que dañar nuestro cuerpo con drogas, con alcohol, con inmoralidades sexuales, con tatuajes, con un montón de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas, ¿verdad? Entonces, cualquier otro acto destructivo que nosotros queramos hacerle a nuestro cuerpo, estamos dañando al Espíritu Santo, porque es templo. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Número 4, el dinero no es Dios. Y ese un pasaje que podemos encontrar está en Hebreos 13:5. Y ese sí lo voy a buscar porque nosotros más o menos ya, yo sé que ustedes se lo saben, pero este Hebreos tal vez diga, que no sé cuál será. Hebreos 13:5. Es el último capítulo de Hebreos, ¿verdad? Y dice, Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el di, porque él dijo, no te desampararé, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, ¿verdad? Que estemos contentos con lo que tenemos ahora, porque Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. A acumular riquezas nunca debe ser una prioridad para nosotros como creyentes. Si Dios las da, gloria a Dios, pero no debe ser la prioridad de nosotros, ¿verdad? Trabajar, 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 trabajar. Y Dios por allá. Hoy no me conecto porque tengo que trabajar, 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 trabajar. No, no es nuestra prioridad, porque el dinero no es un Dios. El dinero no te va a dar salvación. Y lo podemos ver en un vivo ejemplo, lo que pasó hace unos días con estos millonarios que quedaron ahí metidos en el, ¿verdad? El dinero no es un Dios. Entonces, tenemos un Dios que no nos va a desamparar, que no nos va a dejar,
que Él va a estar con nosotros cuando tomemos decisiones correctas y sabias, ¿verdad? 5. Un lugar adecuado para las relaciones sexuales es dentro de la santidad del matrimonio, ¿verdad? Quiere decir que aquí nada de fuera del matrimonio, ¿verdad? Porque ya te está pecando y está pecando contra su propio cuerpo. Eso dice la palabra. Dice, y vamos a ir a Tesalonicenses 4. Primera, capítulo 4, verso 3 al 7. Y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravio ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dice que Dios no nos ha llamado ¿a qué? A inmundicia, sino a santificación. Y hay algo que me llamó la atención en el 5. No en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. No tomemos decisiones como si no conociéramos a Dios, como los gentiles, como los que no conocen de Él. Tomemos decisiones como hijos de Dios, como siervos del Señor, en santificación. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Sino en santificación, que seamos santos como Jesucristo es santo. ¿Por qué la gente no alinea su vida con la palabra de Dios? Porque tienen temor al rechazo. Ah, no, yo no me conecto porque quién sabe qué van a decir de mí. Temor al rechazo. Mucha gente tiene temor a lo que las otras personas les vayan a decir o que lo menosprecien. Por avaricia muchas veces, porque tienen cosas deshonestas, se han ganado cosas deshonestas. Ah, como decía el, el, el capítulo de Jeremías, ¿verdad? Que decía que había, llenan sus casas con objetos robados en el versículo 29. ¿Cómo se llenan los pájaros en las jaulas? Dice que habían obtenido cosas robadas. Y muchas veces no queremos tomar decisiones con el Señor porque tenemos mucha cola que nos majen, ¿verdad? Y no podemos hacer lo que hizo Saqueo. Si en algo he faltado, se lo voy a devolver, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener eso, que nosotros seamos honestos delante de la presencia, no avariciosos, tomar decisiones correctas, transeguir. Y usted me va a decir, ¿qué es eso? Justificar muchas veces nuestros pecados. Ah, peco por esto, o porque peco porque aquí, peco porque allá, ¿verdad? Estamos transigir las cosas del Señor. Estamos transgrediendo las leyes del Señor.
Y un ejemplo, tomar un trago no es malo, y más bien es beneficioso para la salud. Se ha dicho eso, ¿verdad? Eso es transgredir una ley del Señor. ¿Se quiere guardar en santidad, sí o no? Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Y voy a ir otra vuelta al libro de Daniel, ya para ir terminando. Daniel 3:18. Y con esto termino. Daniel 3:18. Y si no sepas, oh rey, que si no servimos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, nosotros también tenemos que tener ese compromiso con el Señor, de ser obedientes a Él. Aunque se vea usted en peligro en cualquier circunstancia, Dios va a rescatarte. Dios va a pelear por ti, aún lo que sea. Dios va a meter la mano, pero cuando nosotros tomemos decisiones correctas, sabias. Si no tomamos decisiones correctas, Dios jamás va a meter la mano por ti ni por mí. Tenemos que tomar decisiones sabias y correctas para que Dios pueda meter la mano. Si Daniel y los otros muchachos no hubieran tomado decisiones correctas, ¿usted cree que Dios hubiera metido la mano por ellos? Jamás de los jamases. Dios quiere que nosotros tomemos decisiones correctas, como las de Daniel, para que Él pueda pelear por nosotros, para que pueda meter la mano en esa situación. Muchas veces queremos buscar de buenos, o muchas veces creemos que somos más sabios que Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque nos jugamos de que somos pilas, que somos inteligentes, que sabemos más que Dios. Y no es así. Tenemos que tomar decisiones correctas y consultarle al Señor qué es lo que vamos a hacer para que después Dios pueda pelear por esa situación. Dios no va a meter la mano cuando yo tomo una decisión por mi propia carne. Entonces, tenemos que tener ese cuidado, hermanos, de tomar decisiones correctas para que después no estemos lamentando por las causas que están viniendo, ¿verdad? Vivimos por una causa mayor que nosotros mismos. Es la palabra del Señor. Vivimos por eso, para Cristo. Como dijo Pablo, el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Entonces, ¿qué hace vivir de nosotros? Es mayor el vivir nosotros, pero para el Señor. Y estar seguro, hermano, de lo que yo y usted creemos. Tenemos que estar seguros de lo que nosotros creemos para que Dios pueda meter la mano por nosotros. Así que tenemos que tener ese cuidado, hermanos, de tomar esas decisiones para que Dios pueda meter la mano por nosotros. Eso es lo que el Señor tenía hoy. Que Dios me los bendiga.